Gracias al Señor que nos permite la bendición de estar juntos otra vez y poder participar de esta experiencia de darle al Rey de Reyes el primer lugar. ¡Qué hermoso! El Salmo 111 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos, porque grandes son las obras de Jehová, y buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus maravillas, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Bendito sea el Señor. Dice aquí un último versículo: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, su alabanza permanece para siempre. Alabad a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Vamos a doblar las rodillas para darle gracias a Dios. Querido Padre, muchísimas gracias, muchas gracias, porque te encanta la alabanza cuando la hacemos en compañía de los que te aman, de los rectos, de los santos. Bendito sea tu gran nombre. Como dice el Salmo 111, te encanta el honor que te dan tus escogidos. Te ruego que bendigas a los escogidos. Señor, hay mucha gente linda, noble en nuestra iglesia, pero no es el primer lugar para ti. Son lindos, tienen hermosos programas, tienen cargos en la iglesia, pero no es el primer lugar para ti. Ellos están ocupados preparando el desayuno, arreglando a los muchachos, alistándose para el trabajo, y saldrán sin orar, sin leer la Biblia,
sin celebrar el culto familiar cuando podrían levantarse un poquito más temprano. Pero no lo hacen. Señor, estamos de la misma manera que la gente, los sacerdotes de aquella época cuando vino Jesús, que estaban muy ocupados con las cosas del templo, que no tuvieron tiempo para ir a Belén o recordar que Belén era el sitio de reunión para aquella época, para aquel momento, el más grande, el más solemne, el más importante de toda la eternidad, de atrás y para adelante. Bendito sea tu sagrado nombre, ten misericordia de nosotros y te ruego que bendigas a mis hermanos, que despierten a la realidad, que a ti hay que darte el primer lugar, y cuando tú ocupas el primer lugar, las demás cosas vienen por añadidura. Bendito sea tu sagrado nombre, ten misericordia, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna conversación en relación al mensaje del sábado por la tarde. Hay algunas personas que me hablaron, otros me mandaron mensajes agradecidos por tener una comprensión más amplia de lo que es la celebración del hermoso evento, del gran evento, del nacimiento de Cristo Jesús aquí en la tierra. Es doloroso saber, muy doloroso saber, que, como lo dice Juan, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y hoy Satanás sigue teniendo efecto y sigue ganando la partida en contra de la adoración al verdadero Dios, a Cristo Jesús, diciéndonos que no debemos de celebrar el nacimiento de Jesús, de que eso es pagano. Y tiene mucha gente. No sabemos la fecha, pero si tú eres un buen estudioso de la Biblia, entenderás que el Señor Jesús nació más o menos por los mediados de octubre o finales de octubre. Para mí particularmente, muy personalmente, que no discuto esto con nadie, para mí, para mi gozo personal, yo creo que nació a finales de octubre. Y la mayor evidencia es que Satanás pone al fin de octubre una tremenda fiesta para opacar la belleza de la gran noticia del nacimiento del Salvador del mundo. Y cada vez que el enemigo tiene algo maravilloso de parte de Dios para atacar, lo hace con todas sus fuerzas. No se mide, no se detiene para hacer lo grave. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse las calles vacías de Jerusalén, las calles vacías de Belén, las calles de todo Israel vacías, ignorando la llegada del Rey de Reyes. En la página 29 del Cerro de las Gentes dice: los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención y con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo. Con atención, los ángeles preocupados miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo. Revestido con el manto de la humanidad, vinieron los ángeles específicamente a la tierra del pueblo elegido.
Vinieron sin ser vistos hasta Jerusalén, se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios, vinieron a ver a los ministros. Alguien podría decir, pobrecitos, no lo sabían. Vinieron sin ser vistos a Jerusalén, se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya había sido anunciado al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo mientras éste servía ante el altar. Y entonces dice aquí, habían cundido ya las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión, y sin embargo Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. Y ahora fíjate qué pasa con los ángeles. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Miren, alguien dirá, pero es que pobrecitos, no fueron avisados. No, hermano. ¿Te acuerdas cuando vinieron los magos del oriente y llegaron a la casa de Herodes, al palacio de Herodes, para averiguar? Te voy a leer la nota. Dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 2, dice, fíjate bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Gente pagana. No son 10 los que han sido sanados, y los 9 ¿dónde están? Los 9 de Israel. Porque el 10º que vino agradecido, saltando, dando gracias a Dios, era samaritano. Y ahora quienes estaban celebrando, quienes estaban dando la bienvenida al Rey del Universo, era gente extraña, no era gente del pueblo. Y hoy repetimos la historia, que no se celebre la Navidad, que no se celebre, no sabemos la fecha. Pero igualmente aquí, fíjate bien, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, Herodes convocó a los más sabios, a los más inteligentes, a los eruditos, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas, los sabios del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos se quedaron, no, ellos respondieron inmediatamente con un conocimiento previo increíble. ¿Dónde ha de nacer el Cristo?, preguntó Herodes. Y ellos inmediatamente contestaron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos no llevaron su Biblia, ellos no llevaron los rollos proféticos, porque esos rollos eran gigantescos. Ellos se lo sabían de memoria. Ustedes sabios de Israel, díganme, ¿ustedes saben dónde ha de nacer el Cristo? Herodes estaba no preocupado por el nacimiento del Salvador del mundo, sino estaba preocupado porque alguien le quitara su lugar, y estaba pensando darle muerte, como hizo con todos los niños de Belén. Preocupado por esto, les pregunta, ¿ustedes saben dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos contestaron sin chistar. Ellos le dijeron 2 puntos. En Belén de Judea.
Y dijeron más datos, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, fíjate bien, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Yo quiero decirte que la historia de la estrella de los magos de Oriente fue conocida por todo Israel. Fue conocida por todo Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque ellos no se apresuraron a correr y saludar al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, al Creador del universo, la esperanza de Adán y de Eva, la promesa de Enoc, la esperanza de Abraham, el proyecto sanador y salvador para todo el mundo a través de los mensajes de Moisés. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron? No soportaron la idea de que unos hombres extraños del oriente supieran más que ellos, y el orgullo y la arrogancia se los impidió. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro, estoy en la página 29, los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la terrible indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Nosotros en estos días no sabemos la fecha. De paso, tampoco los magos sabían la fecha. No sabían la fecha los magos, pero siguieron la indicación de la estrella y llegaron. Los sacerdotes tampoco sabían la fecha, pero ante las evidencias debieron haber corrido para celebrar al Dios del universo. No lo hicieron, no lo hicieron. Dice aquí: la nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, y sin embargo no sabía que su venida se acercaba. En el templo, el sacrificio matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Esto no era una historia que se contaba cada año. Esto se repetía mañana tras mañana. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirle. En el templo no se habían hecho preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos, diciendo que en Belén iban a nacer. Pero sin sentido, dice aquí, repetían sus rezos sin sentido, y ejecutaban los ritos del culto para ser visto de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas, y era lo único que les preocupaba, y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. La misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales le fue enviada la embajada celestial. ¿No te parece que se está repitiendo la historia
cuando nosotros debiéramos de salir corriendo, gritando a toda voz de que el Salvador del mundo vino y que debiéramos de proclamar a qué vino y gritarlo y ganarle a cualquier grupo evangélico, religioso, porque nosotros debiéramos de ser los primeros en gozarnos en esto. Miren, dice aquí abajo, en la página 30, sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. ¿Saben qué? En los días de Elías, las bendiciones no cayeron sobre Israel. La gente se moría de hambre y de sed a través de esa sequía terrible. Y fue una mujer pagana de Sarepta que recibió la bendición del cielo y ayudó al siervo y al profeta de Dios. Fueron los magos de Belén. Fueron los magos del oriente los que vinieron a Belén. Gente extraña. Fue a una mujer extraña, paria de la sociedad, una mujer de Samaria, a quien Dios le confió el secreto de la presencia de su Hijo amado. Ni siquiera Nicodemo se la dijo. No se las dijo a nadie. Fueron extranjeros. Y ahora mismo yo quiero decirte que tú dices que no debemos de celebrar la Navidad. Pues yo quiero que sepas que hay extranjeros, que hay extraños, que hay gente del oriente, que hay gente pagana, hay gente pecadora, que lloran y celebran el nacimiento de Cristo Jesús. Quizás no saben la fecha, o quizás piensan que es el 25 de diciembre, y están equivocados, pero independientemente de que están equivocados, ellos lo celebran con gozo y con regocijo. He visto a muchas familias que no son de nuestro pueblo abrir la Biblia a sus hijos. Conozco a María, que está recibiendo estudios bíblicos ahora. Es esposa de un señor americano. Y tiene un niño como de 9 años, más o menos. Y me dijo el otro día, cuando vamos a recibir los estudios bíblicos, lo primero que hago es traer a mi niño. Una familia americana normalmente no hace eso. Los niños están viendo televisión o están con la computadora o el celular. Y me dijo, porque yo quiero que sepa quién es Dios. Y hermanos, es hermoso saber que hay gente del oriente, de Samaria, que no son parte del pueblo de Dios, que están recibiendo la bendición, porque dice la Biblia, porque muchos serán postreros y los postreros primeros. ¿Sabes qué cosa hizo el cielo con los líderes, con los sabios de Israel, con los miembros del Sanedrín, con los ancianos, con los grandes maestros, con los eruditos, con los que sabían todas las profecías? Increíblemente dice aquí, pero hubo que pasarlos por alto. ¿Por qué hubo que pasarlos por alto? Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquellos maestros, de aquel pueblo, a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Hubo que pasarlos por alto. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. ¿Sabes una cosa? Dios está muy contento conmigo por estar hablando de esto. No sabemos la fecha, cuándo nació. Cuando los Reyes Magos
vinieron a Belén, ya el Salvador había nacido. No tenían la fecha, pero vinieron y celebraron trayendo sus regalos. Cuando el niño nació, él ya había nacido. Y los pastores, al recibir la gloria del celestial a través de la música sublime de los ángeles, lo primero que hicieron fue correr hasta Belén. Cuando los sacerdotes, cuando los pastores, cuando los líderes, cuando los sabios, cuando los escribas, cuando los grandes maestros de Jerusalén se enteraron de que en Belén había una estrella sobrenatural, extraordinaria, y que señalaba el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías prometido, no hicieron nada. Dice aquí que los ángeles contemplaban con asombro la terrible indiferencia de aquella gente a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Hubo que pasarlos por alto. Y déjame explicarte. Tú tienes tus razones para no hacerlo. Pero yo quiero que sepas que cuando el Señor, el papá de Jesús, el Padre Celestial, te pregunte, ¿y por qué no celebraste alguna fiesta? ¿Por qué no proclamaste a mi hijo en estos días en que la gente celebraba? Para decirles, miren, no es importante la fecha o cuándo nació. Lo importante es que nació, y hubieran podido hablarles de quién era el que nació. ¿Quién es el que nació? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa hace? Y trajo con él una bendición, trajo la confesión, el arrepentimiento y la conversión. La conversión y el arrepentimiento, la confesión, no son cosas que tú generas. No son cosas que Satanás con toda su sabiduría genera. Eso es un regalo y privilegio que solo el cielo le da a través del Espíritu Santo a aquellos que se humillan delante del Señor para conocerlo. Nosotros podríamos estar usando estos momentos para hacer una gran celebración y decirle a la gente ¿cuándo nació Jesús? Bueno, explicar un poco las profecías, especialmente las fiestas, todas las fiestas todas las fiestas hebreas encadenan más o menos el procedimiento de un calendario, mas venido el cumplimiento del tiempo. Si tú te encadenas a esa frase y estudias desde los días de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos, vas a encontrar que seguramente Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, después del día de la expiación, cuando el pueblo se había humillado, se había consagrado, se había apartado del pecado y estaban limpios y listos para recibir al Salvador del mundo. Pero el pueblo estaba olvidado completamente de todo esto. Y nosotros estamos repitiendo la historia. Solo quisiera decirte algo. No hubo lugar para Jesús en la tierra. No hubo lugar. No hubo lugar en el hotel, en el mesón. No hubo sitio. Nadie le dio la bienvenida. De los dirigentes del pueblo, de los sacerdotes, de los maestros del pueblo, de los líderes, los maestros de escuela sabática, los maestros, los directores de la escuela sabática, los ancianos, no le dieron la bienvenida. No le dieron la bienvenida porque Satanás, fíjate bien, déjame leerte esta frase. Satanás dice aquí,
en la página 47, Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Así dice. Y acá dice, en la página 46, esto lo leí en la 47, y en la 46 dice, Satanás, cuando los magos vinieron y le dijeron a Herodes, voy a leerte la nota, mediante los magos Dios había llamado la atención en la página 45, mediante los magos Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Fíjate bien, mediante los magos Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Mediante los paganos, los adventistas están siendo llamados a la atención para que nosotros hablemos del Salvador del mundo. Mediante los magos Dios había llamado la atención de la nación judía, el pueblo de Dios, al nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Y escucha lo que sigue. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Y sabes una cosa, y hoy Satanás está haciendo lo mismo. En estos días, cuando podríamos explotar estos eventos, hace algunos años, muchos años atrás, era un joven predicador, tuvimos una campaña en las fechas de Navidad entre el 20 y el 30 de diciembre en una ciudad llamada León en México, hace muchos años. Y quiero decirles que fue una de las campañas más exitosas, porque la gente de afuera venía en masa a ver qué cosa era lo que estaba pasando en relación a la fecha, o mejor dicho, al nacimiento de Cristo Jesús. Y yo quiero que sepas que hubieron conversiones increíbles. Hubieron momentos hermosísimos. Si nosotros pudiéramos usar esta época para hacer campañas de evangelismo y hablar del nacimiento de Jesús. No tenemos la fecha. Los magos no tenían la fecha. Los pastores no sabían la fecha, pero cuando supieron, celebraron. Los sacerdotes supieron y no corrieron a Belén. Se llenaron de arrogancia. Déjame decirte, pero es que ¿por qué tenemos que celebrarlo? Alguien me dijo así, es que no hay que celebrar nada. Hermano querido, solo quiero que sepas esto. Las calles de Belén estaban vacías, desiertas, por la indiferencia de un pueblo grosero, egoísta, que no tenía tiempo para el Salvador del mundo. Cerraron su corazón, usaron las profecías para reclamar que no era el tiempo y que no podía venir como ellos lo proclamaban. Y el detalle fue que los ángeles se quedaron tan asombrados ante la hostil y terrible indiferencia de estos corazones endurecidos contra Dios. Y hoy, queridos, hoy los más grandes santos de la iglesia adventista están diciendo que no hay que celebrar la Navidad, porque eso es pagano, querido. El nacimiento de Cristo Jesús, aunque no sabemos la fecha, porque no nació el 25 de diciembre, pero sí nació. ¿Cuándo nació? Bueno, ¿cuánto tiempo tenían
los pastores de saber, perdón, los reyes magos de saber que ya había aparecido la esperanza de Israel. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé, pero les tomó días y semanas viajar desde Mesopotamia hasta Israel y hasta Belén. Pero ellos vinieron, pero Israel cerró su corazón. Vamos a ponerle octubre. Cuando los reyes magos vinieron, ya Jesús había nacido, pero la estrella todavía brillaba. Y yo quiero que sepas que hoy la estrella sigue brillando para que tú y yo proclamemos que el Salvador del mundo está en su última fase, intentando salvar al pecador antes de que sea demasiado tarde. Y debiéramos estar hablando como a la gente, porque a la gente le encanta las historias de Belén, hablarle como si fueran niños. Platícales la historia de Belén, platícale la historia de los magos, de los pastores, de la estrella, de la muerte, de la decapitación de Herodes. Y todo eso sucedió para que tú pudieras ser salvado. Háblales. Este es el momento. Mira, te voy a decir cómo recibió la tierra, cómo recibió el pueblo de Dios a Jesús, con una brutal indiferencia, con una hostilidad increíble. Ahora te voy a decir cómo recibieron a Jesús en el cielo. ¿Cómo recibieron a Jesús en el cielo? En el libro de Salmos, en el capítulo 22, dice aquí la palabra del Señor, capítulo 22, dice así: perdón, 24, dije mal. Jesús ha estado 30 años aquí en la tierra. Y 33. Y después de una terrible experiencia de 33 años de rechazo, de sufrimiento, de dolor y de muerte, con el propósito de conquistar el corazón de los perdidos, regresa ahora al cielo. Están allá arriba del Monte de los Olivos, los que van a Jerusalén. Todavía allí está una piedra que parece tener una huella donde alguien se paró, de mucho poder. La tradición dice que ahí fue donde Jesús se puso de pie. Jesús está hablando a sus discípulos, dando las últimas indicaciones. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a ir ahora. No tengan miedo. Yo voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez. Pero entre tanto yo quiero que vayan por todo el mundo predicando este evangelio del reino a todo el mundo, enseñándoles todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengan miedo, yo voy a regresar, no los voy a dejar huérfanos. Además, voy a dejarles a un extraordinario poder, tan grande como yo, tan increíblemente poderoso como yo. No los voy a dejar huérfanos, voy a dejarles a otro consolador. Vendré otra vez. Y de repente puso la mano sobre Pedro, sobre Juan, sobre los que estaban allí como apoyándose, como que si estuviera cansado de estar sentado.
y de repente se paró y los discípulos seguían sentados, pero de repente algo extraño empezó a suceder. De repente se empezó a levantar, su cuerpo se empezó a levantar de la tierra, pero en una forma tan delicada, tan suave, no con velocidad, pero empezó a separarse, se empezó a separar. Y los discípulos pensaban que estaban tan cansados o soñolientos, como siempre lo pasaban, que estaban viendo alguna visión. Cuando reaccionaron, ya el Señor estaba como a 2 metros, 3 metros, y reaccionaron. Y empezaron a llorar de verdad. Empezaron a clamar increíblemente que no se fuera el Señor, pero ya el Señor estaba a 5 metros, ya era inalcanzable. A los 10 metros, a los 20 metros, a los 50 metros, eso no podía ser. De repente sus pechos parecía que iban a explotar, esos pobres corazones agobiados y afligidos por el amor de ese momento y la separación de ese instante de su querido maestro. Queridos, fue tan tremendo, fue tan terrible. Los discípulos no pudieron soportar. Juan lloraba como un niño. Los discípulos todos agobiados y afligidos, desesperados. De repente, una increíble nube. Jesús se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó. ¿Cuántos metros? 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, 5000 metros, yo no sé cuánto. Pero lo que sí sé, que una nube brillante, brillante vino y lo envolvió de una manera tan graciosa, maravillosa, tan increíble. Y entonces esa nube gloriosa que dice el don de profecía, que eran ángeles, miles y miles, millones y millones, queridos, empezaron a ascender hacia el cielo. De repente, 2 de esos poderosos ángeles se pararon al lado de los discípulos llorosos y les dijeron: no tengáis miedo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Hermanos, esto hay que proclamarlo, esto hay que decirlo, y esto hay que decirlo ahora. Estos son los días en que la gente está sensible, susceptible para hablar de esto. No es la fecha. No los condenes, no digas que... Hermanos, de paso quiero decirte que Semiramis y Nimrod y todos esos tus amigos no tienen nada que ver con Cristo Jesús, y ellos no van a estorbar. Satanás se ha propuesto destruir esta maravillosa noticia. Y dice aquí, te lo voy a leer, Satanás estaba resuelto con la orden de Herodes de matar a todos los niños de Belén. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina, y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador y eliminarlo de la mente. Dice aquí esta otra cita: Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Queridos, Satanás todavía tiene la misma intención, él no ha cambiado. Al contrario, hoy, sabiendo que le queda poco tiempo, va a destruir a Jesús de tu cerebro, de tu cabeza, de tu corazón, de su influencia hacia ti. Y en lugar de estar proclamando, él te está usando para que nosotros no le hagamos fiesta. Fíjate bien cómo fue recibido cuando el Señor Jesús empezó a avanzar, y ahora rodeado ya a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 40, a 100 kilómetros. Yo me imagino que los ángeles habrán venido a 400 kilómetros para no lastimar con su gloria, porque ellos no iban a quitarse el traje de gloria, porque ahora había que celebrar. Ahora había que hacer una fiesta grande. Y dice aquí, empezaron a gritar estos ángeles en un coro
sublime, maravilloso, increíble, indescriptible, simplemente sublime, cantaban, y se separaron las voces, el lado izquierdo y el lado derecho, y cantaban algo como esto: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Queridos, los ángeles no dijeron, no vamos a celebrar porque Jesús viene de un centro de contaminación pagano y no debíamos. No, queridos, a Cristo Jesús ahora se le estaba haciendo una gran celebración. Los que conocen a Jesús, los que aman a Jesús, los que sirven a Jesús, los que están con Jesús, lo primero que hacen es alabarlo: santo, 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 y cantan loores a su nombre. ¿Qué cosa gritaban? Dice aquí, gritaba una inmensa cantidad de ángeles, quizás todos: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces un grupo de aquella multitud angelical gritaba: ¿y quién es este Rey de Gloria? Y entonces del otro lado, con una voz increíble, como si fueran relámpagos y truenos encendidos, gritaban: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en la batalla. Y entonces se acallaba la multitud de este lado y volvían a gritar los del otro lado: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?, gritaban, y entonces todos se unían en la respuesta: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y cuando llegaron allá arriba, queridos, dice la Biblia que de repente, cuando tengas oportunidad, lee en Patriarcas y Profetas la entrada de Jesús a la patria celestial. Y te prometo que será maravilloso, será glorioso cuando Jesús llegó allá arriba. Los ángeles gritaban, la orquesta tocaba, la recepción era increíble, había que celebrar. Hermano, la venida a la tierra hay que celebrarla. No tenemos la fecha, pero entiende, hay que celebrarla. Mira cómo la celebraban, cómo la celebraron los ángeles y los seres de la eternidad. ¿Cómo lo celebraron? Dice aquí: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y esa multitud cantaba: ¿quién es este Rey de Gloria? Y la otra del otro lado respondía con poderosas voces: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Es decir, hay unos goznes gigantescos a los lados de las puertas, y esas puertas se tenían que abrir para darle la entrada a aquel conquistador, aquel super comandante victorioso del campo de batalla, hermanos, que venía con historias para contar y con esperanzas que respaldar. Dice aquí: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Dice aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis, cantaban un nuevo cántico, 5:9, de esta manera dice aquí: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Hermanos, lo que se celebra ya fue la gran conquista del reino de las tinieblas,
porque tú fuiste inmolado. Eso es lo primero que se predica, hermanos. Si nosotros pudiéramos dedicar el tiempo de saber, de decirle al mundo que Jesús nació, que fue en medio de una terrible hostilidad, que fue rechazado para que ellos no repitan la historia, pero Él vino para conquistar el mundo de las tinieblas, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Eso lo necesita saber el mundo. No la marca de la bestia, querido, no la persecución, no la cárcel. Eso puedes leerlo más tarde. Pero ahorita lo que necesitamos proclamar es que hay alguien que está ocupando sus últimos minutos de intercesión para gritar que Él fue inmolado y que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra por la misericordia eterna de ese maravilloso ser que vino y venció, que nació como un bebé y discriminado, desechado, rechazado hasta por su propio pueblo, incluyendo sus escogidos. Y querido, no repitas la historia, no repitas la historia. Tú crees que haces cosa grande cuando dices que no debiéramos de celebrar la Navidad. No sabemos la fecha, pero Navidad significa nacimiento, el nacimiento de Cristo Jesús aquí en la tierra. Debiéramos gritarlo más fuerte que los mismos ángeles. Dice aquí: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellas, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces todos los seres vivientes que estaban allá arriba se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así se celebra en el cielo a nuestro Salvador. Solo en la tierra el perverso y egoísta corazón: no hay que celebrar, no hay que celebrar. Eso es lo que Satanás quiere. Él quiere destruir la influencia de Cristo Jesús. Él quiere destruir la misión de Cristo Jesús. Él quiere destruir el poder sanador de Cristo Jesús. Él quiere destruir la salvación que solamente puede venir de aquel que se llama Emmanuel, con nosotros Dios, Cristo Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus que quita el pecado del mundo. De eso debiéramos estar hablando estos días y no estar discutiendo si sabemos la fecha. No la sabemos, ya cállate con eso. Ponte a exaltar el nombre de Cristo Jesús. Ponte a glorificarlo, ponte a predicar. ¿A qué vino? ¿A qué vino? La gente no tiene la fecha correcta. No discutas con ellos, no los avergüences. Ellos no tienen la información que tú tienes. Pero el hecho de que tú tengas mejor información que ellos, tu carácter es tan grosero como el de cualquier otro. ¿Sabes por qué? Porque no te has comprometido a visitar al niño de Belén. Él mismo dijo: si no fueres como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y para poder ser lleno
poderoso que resucitó de la tumba Amén. al tercer día y que pronto viene en gloria y majestad. Te voy a decir, y hoy, estos días de Navidad, que aunque no sabemos la fecha, los corazones de la gente están más sensibles. Dice la sierva del Señor que Jesús le encantaban las fiestas e iba a esos lugares a propósito con el plan de aprovechar las fiestas. Dice aquí, asistía a las grandes fiestas de la nación y a la multitud absorta en las ceremonias externas les hablaba de las cosas del cielo y ponía la eternidad a su alcance. Hermano, en lugar de estar criticando si tenemos la fecha o no la tenemos, no la tenemos. No me trates de convencer de que la tenemos o no la tenemos. No. Creo que lo que importa es que vino. Vayamos a Belén. Pero no tenemos la fecha. Independientemente, allí está. Los pastores corrieron, los magos corrieron y otros pocos corrieron a Belén. Pero el pueblo permaneció indiferente. El pueblo de Dios permaneció indiferente. ¿Y sabes qué dice la sierva del Señor? Y ese pueblo que todos los días hablaba del sacrificio de aquel que vendría para dar su sangre por el pecador, fue pasado por alto por su brutal e increíble indiferencia. Y hoy nosotros estamos más preocupados por las vacaciones, por el fin de año, por un crucero, por lo que sea, pero no estamos preocupados porque nosotros pudiéramos poner un arbolito. Así dice la sierva del Señor. Por si tú no lo sabes, dice aquí en el libro, dice aquí... ¿La página que leíste antes fue de qué libro? Este libro se llama El Evangelismo y está en la página 45. Gracias. Asistía a las grandes fiestas de la nación y a la multitud absorta en las ceremonias externas le hablaba de las cosas del cielo y ponía la eternidad a su alcance. No se ponía a decir todo lo mal que estaban los sacerdotes, no, y que interpretaban mal las escrituras, no se ponía, simplemente aprovechaba esas convocaciones para explicar la verdad. Palabra y lo que dice el don de profecía. Dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Así dice. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Pero algunos preguntan, ¿tendremos un árbol de Navidad nosotros? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, dice el hermano White, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello. O también puedes actuar tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de nuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Dice aquí en la siguiente página 439, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dice aquí en otra parte, Cristo debiera de ser el supremo objeto
pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal. Nosotros debiéramos, dice aquí, hermanos y hermanas, página 436, hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofreceros unos a otros, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial. No sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no lo hemos olvidado? Está hablando de la Navidad, está hablando de la Navidad. Hermanos, ¿no le agradará nuestra demostración de que no lo hemos olvidado? Jesús, el príncipe de la vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance y sufrió la muerte para poder darnos la vida. Dice aquí, honrenle vuestros corazones con melodías y alabadle con vuestros labios. Hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofreceros unos a otros, quisiera haceros recordar de nuestro amigo celestial. No sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Agradaría fíjate bien, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad. Por si quieres saber la cita, página 438. Hermanos, pero este no es mi punto. Mi punto es que Cristo Jesús nació. Y esto es lo que tengo que celebrar con mi vida, con mi voz, con mi canto, con el brillo de mis ojos y con el poder de la fuerza de mi palabra por el Espíritu Santo. Amén, para decirle, Señor, que Cristo nació. Bendito y vino para traer perdón y salvación al hombre pecador. Y explicar desde Abraham hasta Moisés y todo lo que dicen las Escrituras acerca del nacimiento de Jesús. Podrías tú hacer un recorrido desde Abraham hasta Moisés y de Moisés hasta Malaquías y hacer un recorrido de todas las profecías de que nacería en Belén, de que sería comprado por 30 monedas de plata. Dile a la gente dónde está todo eso, de que entraría montado en un pollino a Jerusalén, de que echarían suerte sobre sus ropas, de que no le quebrarían las piernas, de que su cuerpo no se corrompería. Poder hablar de todas esas cosas tan maravillosas, hermanos, y explicar. No tenemos una fecha exacta, pero de que debemos de celebrarlo, debemos de celebrarlo. Y esto es lo que hay que hacer. El cielo, lo primero que hace es la gloria de Dios. Darle gloria a aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario para darnos redención de pecados. Hermanos, ¿no te parece que hay una noticia para salir corriendo para dar en esta Navidad? Amén. Mira, déjame contarte una historia. El corazón egoísta del hombre es terrible. Estaba yo recién salido del colegio, tenía 21 años para 22. Y salí y fui a la parte norte de Veracruz. Y por ser tan joven, la iglesia no me recibió. Y había estado el presidente de la misión allí predicando, pero se fue y me dijo, tú tienes que continuar ahora con la campaña. Y saben que por el odio de no apoyar a un muchacho tan inexperto, tan incompetente como yo, ese primer domingo de campaña, cuando ya yo tenía que predicar, no vino ni un miembro de la iglesia, ni los líderes, ni los dirigentes, y había un obrero bíblico que la misión le estaba pagando para ayudarme. Tampoco vino, no vino nadie, ni un miembro, ni uno solo se presentó. Pero para sorpresa de ellos, la iglesia estaba llena de visitas. No cabían las visitas. La iglesia estaba llena. Hermano, nosotros siempre tenemos razones para pelear y para justificar nuestras maravillosas ideas. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar contigo. Y si tú no quieres trabajar con Él, quiero que sepas que Él no te rogará. Él puede trabajar con samaritanos, con magos del oriente, con gente de Egipto, con gente pagana. Y te voy a decir una cosa.
Por esa razón en la que nosotros con indiferencia pensamos de Dios, Dios no te confía a su Hijo Jesús. Dios no te tiene confianza y por eso es que no te va a depositar en el corazón a tu Hijo Jesús, a su Hijo Jesús. Fíjate bien, te voy a leer una cita en la página 48. Dice aquí una cita y con esto voy a terminar. ¿Quieres proclamar el nacimiento de Jesús o quieres enredarlo con el paganismo y demostrar que el nacimiento de Jesús es pagano? Querido, el nacimiento de Jesús es la fiesta celestial más grande. Por si las dudas no lo quieres aceptar, yo voy a decirte esto. Cariñosamente. Dice aquí, el mensajero celestial había calmado sus temores, página 31. Les había dicho cómo hallar a Jesús con tierna consideración por su debilidad humana. Les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Y luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de la hueste divina. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y fíjate que continúa diciendo, por si tú piensas que tu razonamiento de no celebrar las fiestas del nacimiento de Jesús, crees que estás en lo correcto, dice, ojalá, esto dice el Espíritu Santo, la fuente de la sabiduría infinita del cielo. Ojalá la humanidad pudiera reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos. La nota pulsada entonces irá ampliando sus ecos hasta el mismo fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra, cuando el sol de justicia salga con santidad en sus alas. Aquel himno será repetido, no dice que debiéramos, no. Aquel himno de Belén será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Queridos, el Señor vino para quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a todos aquellos que andan diciendo que no debiéramos de hacer esta celebración, no sabemos la fecha. ¿En qué fecha, pastor? Yo la estoy celebrando desde el mes de octubre. Todavía hace casi 15 días celebramos aquí la fiesta de las cabañas y pusimos en el centro a Cristo Jesús y leímos las palabras de la ley. Era hermoso ver a los niños con sus padres, con sus hermanitas, con sus hermanos mayores o menores, y a los viejos leyendo la santa ley de Dios, la palabra de Dios, de Génesis hasta Deuteronomio, que nos concentramos más en Deuteronomio, por supuesto. Y fue tan maravilloso, queridos, y el secreto está en el Salvador del mundo. Te ruego que no lo hagas. No pienses que estás haciendo la gran cosa cuando tú dices que no debemos de celebrar la Navidad. No tenemos la fecha, no la sabemos. Dice aquí, hablando de la fiesta, tal fue acerca de la indiferencia terrible que el pueblo recibió a Jesús, que no lo recibieron, no le dieron ninguna bienvenida, no hubo fiesta, no hubo regocijo, no hubo alegría, fue una indiferencia mortal. Tal fue la recepción del Salvador cuando vino a la tierra. Parecía no haber lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor. Y ahora escucha esto, a ti que te gusta predicar, siguiendo lo que algunos pastores ahí dicen que eso es pagano. Ese pastor que te está diciendo que esto es pagano,
viene de Satanás. Dice aquí, Dios no podía confiar a su amado Hijo a los hombres, ni aun mientras llevaba a cabo su obra a favor de la salvación de ellos. Fíjate bien, ¿qué cosa dice aquí? Dios no puede confiar a su amado Hijo a los hombres. Dios no nos tiene confianza porque no lo recibimos como debía ser. Y cuando nació, en lugar de proclamarlo Redentor y Salvador, lo perseguimos hasta Egipto. Fuimos indiferentes y terminamos clavándolo en la cruz. Y hoy lo continuamos rechazando. Es el propósito del enemigo, continuar rechazándolo. Hermanos, ¿no te parece que es tiempo de pedir perdón, de resarcir un poquitito todo el mal que hemos hecho? Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Y la de nosotros también. Nosotros hemos rechazado a Jesús. ¿Quieres trabajar para proclamar y darle la bienvenida al Salvador y decirle al mundo, un Salvador os ha nacido en la ciudad de David, que es Cristo? Esto es lo que gritaban los ángeles. Esto es increíble. Dice aquí en el capítulo en el capítulo de San Lucas, déjame leerte la nota, porque me parece que tú debes de tener argumentos. Dice aquí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solamente para los adventistas, no solamente para Israel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto será una gran nueva de gozo y gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, con ese único ángel, una multitud de las huestes celestiales. Y a Jesús nunca se le deja solo, porque Él es el Rey de Reyes. Millones y millones, dice Apocalipsis, le rodeaban. Millones de las huestes celestiales que alababan a Dios por ese regalo maravilloso. Hermano, las iglesias debieran estar cantando y gritando, y los hogares enfatizando y leyendo la palabra y cantando con todo el vigor: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y repentinamente apareció con el ángel una enorme multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: esto es una mentira del enemigo. ¿Por qué tenemos que ir? No, ellos no se pusieron a discutir y a razonar, solo corrieron. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y sabes una cosa, dice aquí, y cuando vieron al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho, y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón
Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hermanos, un Salvador ha nacido hoy en la ciudad de David. Y querido, este canto, glorioso canto, dice aquí, ojalá que nosotros pudiéramos repetir la historia. Dice aquí, toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estoy seguro que no lo dijeron una sola vez, lo repitieron muchísimas veces. Ojalá, y fíjate bien, aquí está el lamento para ti y para mí. Ojalá la humanidad hoy pudiese reconocer, hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Hasta cuando el sol de justicia salga con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el himno número 8, por favor. Mi amor, dile al pianista que se apure. Vamos a celebrarlo. Amén. No tenemos la fecha, pero no sería bueno que nosotros reuniéramos a nuestra familia para hablar de nuestro Salvador, para explicarle a nuestros niños de nuestro Salvador, para contarles las historias, las epopeyas, las glorias de nuestro Salvador y cómo es que fue su nacimiento. Y cuéntale todo el sufrimiento, el rechazo, el menosprecio, porque eso lo necesitan saber los niños y entender que su salvación no es gratis. Vamos a cantar el himno número 8, por favor. Nuestros pechos, noble gratitud, hacia ti.
Increíble, increíble. Mucha gente en este momento está predicando del pueblo de Dios que no debemos de celebrar el nacimiento de Jesús. Te acepto el 25 de diciembre reconocerlo como la fecha. Eso sí te lo acepto porque no nació el 25 de diciembre. Pero no celebrar es hacer lo que Satanás quiere. Y fíjate bien, por si esto no lo sabías, dice aquí en la página 327 de Consejos para los Maestros, ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer vivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado, que Él nos ha traído redención? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestras almas para que no nos olvidásemos de Él? Amén, Señor. El mundo tiene muchas fiestas y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, carreras de caballos, juegos, hábitos de fumar, emborracharse y fútbol. Muestran claramente bajo qué estandarte se hallan. Evidencian que no se hallan bajo el del príncipe de la vida, sino que el del príncipe de las tinieblas los rige y los domina. Fíjate bien, ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? Amén. ¿No hallaremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo y manifestar por nuestro agradecimiento diario que apreciamos el gran sacrificio que hizo en nuestro favor, a fin de que pudiésemos participar de la naturaleza divina? Queridos, quiero decirte que si nosotros no estamos celebrando a Cristo Jesús como debiéramos, dice aquí, muestran, los que no celebran fiesta para Jesús, dice aquí, muestran claramente bajo qué estandarte se hallan. Evidencian que no se hallan bajo el del príncipe de la vida, sino que se hallan bajo el príncipe de las tinieblas que los rige y los domina. Los que no le hacen fiesta a Jesús, dice que evidencian que no se hallan bajo el príncipe de la vida, sino que el príncipe de las tinieblas los rige y los domina, porque el Señor dice aquí que sería excelente que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado. La noticia que trajeron los ángeles a los pastores de Belén: ¿no tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones, por la restauración del pecador perdido? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición de esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, y gracias por el don de profecía, y gracias por tu interés profundo de reclamarnos que a ti te gustan las fiestas. Seas. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Lo primero que se va a realizar en el cielo no va a ser una semana de oración, no va a ser una semana de ayuno, va a ser una gran fiesta, la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea tu nombre, Señor. Permite que podamos entender que el encuentro contigo vale la pena una gran celebración, y recordar que tú viniste al mundo y cómo te trató toda aquella gente. Permite, Señor, que nosotros no repitamos la historia. Ten misericordia, acompáñanos en este día y ayúdanos a pensar con sensatez qué cosa es lo que quieres. Ayúdanos a leer el don de profecía, tu santa palabra, para saber qué cosa es lo que esperas hoy de nosotros. Que no hayan calles vacías en medio del pueblo de Dios, y corazones vacíos y casas vacías, sin un sentimiento de gratitud y de hermosa alabanza a tu sagrado nombre, porque nos veniste, te inclinaste hasta la tierra para pisar este oscuro y feo y maloliente mundo, para darnos libertad y traernos salvación y vida eterna. Alabado seas, muchísimas gracias. Te ruego en esta mañana que bendigas de manera particular a Allen Castro,
que tú le bendigas, lo protejas, que lo cuides y que le proveas de todo lo que tu Santo Espíritu quiere traerle. Y así todas las personas que están siendo invitadas por nuestra hermana Martini, que estas personas puedan ser sacudidas para gloria tuya en el nombre del poder de Dios. Gracias por amarnos y gracias por tener tanta paciencia con nosotros. Te ruego por todos nuestros amigos, por todos nuestros hermanos donde quiera que estén, y que este día sea un día de gloria y de bendita alegría, alabanza y glorificación a tu santo nombre. En el dulce, precioso y sagrado nombre de aquel que nació en Belén, que murió en la cruz del Calvario y que pronto viene, en ese glorioso nombre te lo pedimos con humildad y respeto. Amén, amén y amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga mucho. Comparte este mensaje. No seas como los sacerdotes de Israel, de Jerusalén, que les dio vergüenza que les reclamaran que ellos eran los expertos en saber del nacimiento de Jesús, y como no los tomaron en cuenta, se volvieron en enemigos y siguieron las indicaciones de Satanás, porque Satanás quería destruir al Salvador del mundo. Y hoy lo está logrando con aquellos que dicen que no hay que celebrar la Navidad. No sabemos la fecha, pero lo que sí sabemos, que el Salvador vino para traernos redención, y esto es lo que el mundo debe de saber. Gloria a Dios en las alturas. Esta noticia es para todo el pueblo, dice aquí. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta noticia la tienen que escuchar todo el mundo, del este al oeste, del norte y hasta el sur. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios me los cuide y que este día pueda ser un día de gran celebración. Bendito seas. Hasta luego.